Dice el versículo 10, cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Este es el primer día cuando empezamos a recordar la última semana de nuestro Señor Jesucristo en su vida como hombre, hecho carne. Tendemos a llamar a esta semana la Semana Santa. En realidad todas las semanas son Semana Santa. No hay una sola semana que no sea santa. Hemos de estar recordando al Señor todo el tiempo. Hemos de estar pensando en Él todo el tiempo. También hemos de pensar en que la vida de nuestro Señor Jesucristo, toda su vida, no solamente podemos encajar la pasión de Jesucristo, o no solamente podemos encajar su sufrimiento en esta semana que estamos hoy empezando a recordar. Hemos de pensar en que el Señor Jesucristo, desde el inicio, desde que descendió del cielo, desde que vino a María, engendrada por el Espíritu Santo en el cuerpo de María, ya estaba en una condición de completa humillación, porque Él, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él se despojó a sí mismo, se hizo siervo, semejante a los hombres, se hizo como nosotros. Ahí en realidad es cuando empieza la verdadera pasión de Jesucristo, el verdadero sufrimiento de nuestro Señor. Él pasó por una gran cantidad de situaciones en su vida. Hubo situaciones alegres, pero también muchas situaciones lamentables, tristes. A lo largo de su vida, y usted lo sabe, sobre todo en el inicio de su ministerio, muchas personas, muchos fariseos, herodianos, ancianos, muchas sectas, muchas personas buscaban a Jesucristo tentarle, buscaban acabar con Él, buscaban matarle, no encontraban la manera en cómo lo podían hacer. Él empezó pues su ministerio con una gran adversidad, con un mundo hostil hacia Él. Era un hombre que salía de cualquier parámetro, de cualquier estereotipo. Era un hombre difícil de entender, porque era un hombre que por supuesto nosotros sabemos que era sin pecado y que en Él habitaba la deidad, la plenitud de la deidad, y también era completamente hombre. Sufrió mucho. Pero Él en todo su proceso ministerial, muchas veces querían acabar con Él, pero Él sabía, porque Él es Dios, sabía perfectamente bien que no había llegado su hora, y constantemente Él decía, no ha llegado mi hora, no este es el día en que he de morir. Él sabía en qué momento iba a ser entregado, Él sabía en qué momento iba a morir, porque Él mismo permitió que esto sucediera. Él es el Dios de la historia, Él hizo la historia, Él escribió la historia, Él sabía justo cuándo era el momento. Y aquí empieza el momento, la última semana en donde los acontecimientos se van a precipitar, y entonces el Señor Jesucristo, en la culminación de esta semana, va a encontrar la muerte, pero también, por supuesto, y celebraremos la próxima semana, su resurrección. Es tan importante esto. El Señor pues pasó una gran cantidad de su vida en esta condición de humillación, en esta condición de sufrimiento, pero ahora se va a acrecentar. Este día nosotros lo recordamos como la entrada triunfal. Pensamos en que el Señor Jesucristo, porque lo leemos en los evangelios, que llegó a Jerusalén. Ahora, la palabra que está aquí, nosotros vamos a concentrar nuestra atención en esta pregunta que hizo la gente cuando el Señor Jesús entró en Jerusalén. ¿Quién es este? Y esta pregunta es muy importante. En aquel tiempo era importante para los que estaban ahí, como importante lo es para nosotros hoy día. ¿Quién es este? ¿Quién es? Ahora la gente se preguntaba, ¿quién es este? Para que podamos llegar a este punto de análisis en esta expresión, tenemos entonces que ver el contexto inmediato de este pasaje al respecto de quién es este que la gente estaba preguntándose. ¿Quién es este? La Biblia dice que el Señor estaba cerca de Jerusalén, estaba el momento en que iba a terminar su vida. Y entonces Él manda, dice la Escritura, a 2 de sus discípulos a una aldea que estaba enfrente de ellos, y les dijo, van a encontrar una asna atada y un pollino con ella. Y les da la orden, desátenla y tráiganmelos.
Ahora, tenemos que pensar, porque lo hemos visto en muchas otras ocasiones, y usted y yo lo sabemos, que el Señor Jesús es soberano, es el Dios soberano. No hay nada que se resista a un mandato de Él. De tal manera que cuando Él le dice a estos discípulos, anden allá a la aldea que está enfrente, van a encontrar un asna, van a encontrar un pollino, desátenlo y tráiganlo, perfectamente bien, el Señor sabía que no iba a haber un solo impedimento, porque cuando el Señor ha dicho que esto pasa, esto ha de suceder, porque tenemos un Dios completamente soberano, soberano sobre las cosas, soberano sobre las bestias, soberano sobre las voluntades de las personas, soberano sobre todo. De tal manera que Él sabía perfectamente bien que esta orden tenía que ser acatada, porque quien la estaba dando era el Señor del cielo y de la tierra. Así que entonces les dice, tráiganmela, desátenlos. Y si alguien les pregunta, alguien les pregunta algo, ustedes van a decir, el Señor los necesita y luego los enviará. Seguro alguien preguntó, ¿y para qué se llevan estos animales? Y solamente bastaba con decir el Señor lo necesita. El Señor es soberano sobre estas cosas. Ninguno de nosotros pudiésemos hacer semejante cosa. Si yo le pido a usted, vaya allá por el carro que está en la esquina, y si alguien le pregunta, dígale que lo necesito, en realidad se mete usted en un problema. Pero quien estaba ahí era el soberano Señor del cielo y de la tierra, era el Dios, era el Rey de Reyes, era el que gobernaba sobre todas las cosas, de tal forma que no había otra posibilidad. La posibilidad única era obedecer al Creador. Evidentemente le trajeron estos animales, estas bestias de carga al Señor Jesucristo. Ese Señor que es soberano, no solamente es soberano, sino además es cumplidor de las profecías. Hemos de pensar nosotros que el Señor Jesucristo fue anunciado desde antes, en el Antiguo Testamento, dicho por los profetas, tipificado en el desierto. Estaba anunciado el que había de venir. La gente esperaba a Jesucristo, sabía de Jesucristo. Tenía, por el Antiguo Testamento, una especie de retrato hablado, porque el Antiguo Testamento hablaba de Él, decía cosas de Él, la gente lo sabía y tenía retratadas aquellas tantas historias, aquellas tantas profecías que se hablaban del Mesías, que se hablaban del Salvador. Había una especie de retrato hablado cuando el Señor Jesús vino y empezó a cumplir cosas y empezó a decir cosas y empezaron a suceder las cosas. La gente no tenía nada más que pensar, caramba, este cumple cabalmente con las profecías hechas. Aquella foto hablada, aquella descripción que estaba dando los del Antiguo Testamento se cumplían cada vez más y cada vez más, y el Señor Jesucristo iba cumpliendo promesa tras promesa, iba cumpliendo las profecías tras profecías, de tal manera que ahora nos encontramos aquí, lo que Mateo puede discernir y puede entender, y la gente de aquel tiempo seguramente también, que cuando el Señor trajo a estos animales, iba a entrar montado en un pollino a Jerusalén de manera triunfal, y seguro Mateo recordó, y muchos recordaban cómo el profeta Zacarías en el capítulo 9, verso 9, había profetizado justamente este momento. Justo este momento. El Señor es un cumplidor de las profecías. Y la gente tenía entonces que darse cuenta de que quien estaba entrando en Jerusalén, la gente, este ser que iba a entrar, era este que estaba cumpliendo esta profecía de Zacarías. Finalmente, la profecía se hallaba cumplida en el Señor Jesucristo entrando en un pollino a Jerusalén. Quizá había otras personas que pensaban o tenían la ilusión de que el Mesías, de que el libertador, que el Redentor iba a entrar a Jerusalén, no con un pollino, no sentado en un pollino, sino quizá en un gran corcel blanco, blandiendo una espada y con un gran ejército yendo a derrocar al imperio en tiempo que era hostil a los cristianos. Y esto hubiera sido magnífico, pero no era la profecía esta, no era la profecía esta. La profecía decía de él manso, sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga, en una condición completamente distinta a lo que cualquier persona en aquel tiempo pudiese imaginarse que pudiera haber llegado el libertador de Israel, el libertador del mundo, el Salvador. Así que entonces él cumple la profecía y entra así montado en un pollino, dice
dice la palabra. Le trajeron a los animales, se monta sobre el pollino y va adelante. Y conforme iba caminando el Señor Jesucristo, una gran cantidad de gente muy numerosa tendían sus mantos en el camino, iban cortando ramas en el paso y las tendían en el camino, y había gente adelante y atrás. Imagínense nada más la escena, gran cantidad de gente que empezó a llegar el Señor Jesús en el pollino, y entonces muy emocionados tendían sus mantos enfrente, arrancaban palmas y empezaban a blandir las palmas, a agitar las palmas, y empezaban a alabar a este Señor que muchos no conocían, que muchos no tenían idea de quién era. Otros sí, otros no lo querían, pero había gran cantidad de gente que iba acompañando este camino del Señor hasta la entrada de Jerusalén. Y ellos hablaban de algo, gritaban algo, cantaban algo, decían algo, y lo que ellos decían era: ¡Hosana! Decían ellos: ¡Hosana al Hijo de David! Bendito el que viene en el nombre del Señor. ¡Hosana en las alturas! ¡Hosana! Decían aquellos que cantaban. Nosotros acabamos de cantar esto varias veces, el primer himno. Luego lo cantamos, luego los niños lo cantaron, luego lo volvimos a cantar, lo repetimos mucho, ya lo sabemos de memoria. Pero aquellos cantaban pues ¡Hosana! Y estaban ahí emocionados. Este canto es muy peculiar, esta expresión es muy característica de aquellos, pero ellos estaban tomando esta expresión, y lo que estaba sucediendo allí es que no solamente había adoración, sino había súplica. Porque en este canto, en esta expresión, vemos tanto una súplica como una adoración. Una súplica como una adoración. Porque cuando la gente decía ¡Hosana!, lo que significa Hosana es: Señor, sálvanos, sálvanos ahora. Lo que estaban diciendo era: sálvanos, sálvanos ahora. Ahí está la súplica. Y aquellos estaban pidiendo salvación: sálvanos. Quizá lo que se referían era que los libraran del yugo del imperio en turno, pero estaban diciendo: Hosana, sálvanos, sálvanos ahora. Allá está. Ahí está la súplica. Pero por otro lado había adoración. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Súplica y adoración. Ahora, el pueblo no sabía, y muy posible sí algunos, pero quizá la mayoría no, porque iban acercándose las personas, y pasa que a veces se contagian con esta explosión de alabanza. No les creemos mucho, ¿no? Sí, porque el Señor ha sido adorado, pero estos mismos dentro de 8 días van a gritar: ¡crucifícale! Pero ellos estaban cumpliendo otra profecía. Porque el Salmo 118, en los versículos 22, especialmente el 25 y el 26, justo narran este hecho. El Salmo dice, la piedra, de Salmo 118, 22 al 26, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. La gente pues estaba cumpliendo otra vez una profecía que venía de parte del Señor. Entonces aquellos, cuando decían Hosana, Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor, estaban siendo ellos manejados por este Dios de la historia para expresar esta alabanza o esta palabra que tenía que ver con el cumplimiento de una palabra dada por el Señor en el Salmo 118. Había cumplido ya Zacarías 9:9. Ahora se estaba cumpliendo el Salmo 118, 25 y 26, cuando aquellos estaban diciendo Hosana, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Aquellos estaban emocionados, hablando de esto, alabando al Señor con esto. Tendían mantos, blandían palmas, y la gente adelante y detrás iban en esta adoración, y el Señor caminando hasta Jerusalén. Cuando entró en Jerusalén, dice la palabra, toda la ciudad se conmovió. Toda la ciudad se conmovió. Sabe que la palabra conmovió es una palabra interesante en el idioma original, porque esta palabra tiene que ver con temblor, con terremoto, con sacudidas.
Quizá terremoto pudiese tomar esta palabra como referencia, pero se conmovió. No solamente es, ay, qué lindo, sino que se sacudió. Y hay algunas versiones que dicen que se sacudió. La gente que estaba ahí, cuando vio al Señor Jesús entrar a la ciudad, tembló. La gente se sacudió, se conmovió de tal manera que le movió todo, porque estaban allá viendo a aquel que estaba entrando, y entonces estaban temblando posiblemente sus piernas. Quizá estaban tan conmovidos, tan movidos, que entonces encontraron a este ser que habían conocido en algún otro momento, que lo habían visto, que habían oído hablar de él, y entonces entre ellos empezaron seguramente a preguntar, oye, ¿quién es este? ¿Quién es? Esta pregunta es interesante. ¿Quién es este? ¿Pero que no lo conocían? ¿Que no llevaba ya tiempo ministrando en Jerusalén? ¿Que no lo conocían por todos los milagros que había hecho? ¿Que no se habían dado cuenta que este era el mismo que había resucitado a Lázaro? ¿Que no se habían dado cuenta que es el mismo el que había hecho tantos portentos? ¿Que no lo conocían? ¿Que no los fariseos lo perseguían? ¿Que no los publicanos estaban en su contra? ¿Que no la gente estaba escuchando de los grandes milagros que él hacía? ¿Por qué ahora se preguntan quién es este? Conmovidos completamente, ahora se preguntan, ¿quién es este? Y la verdad de las cosas, amado hermano, es que cuando un personaje hace algo completamente distinto a lo que está acostumbrado, uno se pregunta, ¡ah, caray! Pues ¿quién es este? Y yo recuerdo cuando era joven, niño quizá, y hacía algo distinto a lo que mis padres me sabían que yo hacía, me dijeron, ¿y ahora este quién es? ¿No le ha pasado que de repente dice, ¿y ahora aquí tú quién eres? ¡Qué raro! ¿Por qué me cambiaron a mi hijo? ¿No es cierto? Decir, ¿quién es este? Porque está haciendo algo completamente distinto, estaba haciendo algo diferente a lo que yo estaba acostumbrado a hacer. Me salía del molde y de repente mis padres decían, bueno, ¿y tú quién eres? Cuando mis hijos hacen algo raro les digo, ¿qué le hiciste a Esteban? ¿Qué le hiciste a Irene? Porque, ¿quiénes son? Los desconozco por completo. Pero el Señor Jesucristo hizo algo completamente atípico, algo ilógico, algo que no se esperaba de un libertador, algo que no se esperaba de alguien que iba a redimir a Israel. Los judíos estaban esperando la redención. ¿Se acuerda usted de Simeón cuando tuvo a Jesús en los brazos? Él dijo, ahora puedo morir en paz porque mis ojos han visto la redención de Israel. Aquellos esperaban pues la redención. Algunos necios que no habían creído en Jesucristo seguían esperando la redención y quizá aquel libertador fuerte. ¿Quién es este?, se preguntaban. ¿Quién es? Sale de todos los moldes, sale de todos los estereotipos, sale de todo lo que nos imaginábamos. ¿Quién es este? Esta no es la primera vez que se preguntan esto. La gente sí, los apóstoles un día se lo preguntaron. Jesús se fue en la barca con sus apóstoles. Y yendo en la barca con los apóstoles, pescadores experimentados, el tiempo empezó a cambiar. Grandes olas se levantaban y venían sobre la barca. El Señor dormido en el cabezal. Completamente dormido. Una gran tormenta, el Señor dormido. Aquellos luchando por sus vidas, el Señor dormido. Cuando aquellos entonces un poco desesperados, quizá porque veían al Señor dormido y ellos espantados, vinieron y le despertaron y le dijeron, Señor, ¿no temes que perecemos? Estamos muriendo, Señor, que estás ahí tan tranquilo, estamos muriendo. ¿Sabe qué es lo que hizo Cristo? Se levantó. Sin más, vio alrededor y le dijo a la tempestad, calla, enmudece. Instantes después, dice la Biblia, se hizo grande bonanza. Se hizo grande bonanza. ¿Por qué os amedrentáis? ¿Por qué no tienen fe? Les dice el Señor a los apóstoles. Y aquellos con gran temor, con un temor que no se pueden imaginar delante de aquel que había ordenado al mar que se callara y el mar le había obedecido, se dijeron uno al otro, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. ¿Quién es este?
Los apóstoles, los que habían caminado con el Señor, los que habían visto tantos milagros. Pero ahora el Señor se había salido de todos los moldes. Ahora había hecho algo completamente distinto. Ahora estaban los apóstoles delante del Santo. Y aquellos apóstoles se preguntaban, ¿quién es? Ahora se alejaron, ya no querían estar con Él, se alejaban de Él y decían, ¿quién es este que aún el viento y las olas y el mar le obedecen? ¿Quién es este? Dice el escritor R.C. Sproul, citando este texto, que aquellos estaban buscando a ¿quién es este? Una respuesta sobre clase, un tipo de persona. Ahora se clasifican las personas. Los apóstoles conocían al malvado y lo tenían etiquetado, y conocían entonces al bueno y lo tenían enmarcado, y conocían al hostil, y conocían al plebeyo, y conocían al malvado, y conocían al libre, y conocían al esclavo, y entonces tenían tipificados todas las clases de hombre. Y cuando tenemos tipificadas a todas las clases de los hombres, podemos ver cómo los tratamos. Y si yo me encuentro con un hombre malo, bueno, ya lo conozco, entonces sé cómo hablar con él. Y si veo a un hombre bondadoso, ya sé cómo son los bondadosos y puedo hablar con él. Y si veo a un hombre perverso, un hombre que busca el mal, sé cómo hablar con él. Si veo un chismoso, sé cómo hablar con él. Los tengo todos tipificados. Pero ¿en dónde encaja Cristo? ¿En qué tipo de clasificación? ¿Dónde lo colocan? ¿Han visto antes a alguien que le dé una orden al mar y le diga calla y enmudece y el mar le obedece? Era una persona que estaba fuera de todos los tipos, de todas las clases. Y los apóstoles se preguntaban, ¿quién es este? Hizo algo completamente sobrenatural, algo raro, algo diferente, algo distinto. Los apóstoles no tuvieron más que decir, ¿y quién es este? Un día el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos, ¿quién dicen la gente que yo soy? Porque Él sabía que la gente se preguntaba respecto de esto. ¿Quién dice la gente que yo soy? Los apóstoles prestos empezaron a responder. Entonces los apóstoles dijeron, claro, yo he escuchado. Y se preguntan, ¿quién eres tú? Pero algunos dicen que es Juan el Bautista. Otros dicen que eres Elías. Otros más dicen que eres un profeta que resucitó de los muertos y que está ahora aquí. Toda clase de respuestas, toda clase de posibles respuestas decían los hombres cuando se contestaban a la pregunta de quién es este. Pero el Señor les preguntó a ellos, a sus hijos, a sus redimidos, a esos que les conocían. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Yo sé lo que el mundo dice de mí, pero ustedes, ¿quién decís que soy yo? Pedro es el único que contestó, es el más aventado, ¿no? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Quién es este? ¿Quién es? Y la gente que estaba ahí en Jerusalén, cuando el Señor entró de una manera completamente atípica, rara, cumpliendo las profecías cabalmente, soberano sobre las bestias y sobre las circunstancias y sobre los tiempos, entrando de esta manera, cantando a aquellos. Cuando entra a Jerusalén, la pregunta obvia, después de conmoverse, de temblar, era, ¿quién es? ¿Quién es este? ¿Quién es? Ellos mismos se dieron una respuesta. Decía, versículo 11, este es Jesús, el profeta. Es Jesús, el profeta. Es el Salvador. Jesús significa salvación, Salvador. Es el Salvador, el profeta. No un profeta, el profeta. El que trae en su boca la voz de Dios. El que cumple cabalmente con la voluntad de su Señor, el que nos anuncia las verdades, el que proclama a la pureza del Evangelio, es el profeta. No se estaban refiriendo a él como alguien que adivinaba el futuro. No es un predictor de las cosas que van a venir, aunque sí lo es porque él ve toda la historia. No era esta la referencia, sino el portador de la palabra, el que trae la palabra de Dios encarnada, es el profeta. Este profeta, bien identificado, no de cualquier lado, sino de Nazaret, de Galilea. El profeta
Jesús. A la distancia, amado hermano, nosotros ahora pensamos en esto. Y en todo el mundo, en nuestro país, en nuestra ciudad, una gran cantidad de representaciones de esta historia. En Iztapalapa, para no ir muy lejos, ¿cuánta gente no seguirá con la pregunta en su corazón: ¿quién es este? ¿Quién es? Usted y yo tenemos la respuesta, porque somos redimidos. Este es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es el Salvador del mundo. Es el Hijo del hombre. Es el Yo Soy. Es nuestro Señor. Pero nosotros lo sabemos. No se quede con la información. Vayamos al mundo y digamos al mundo: ¿quién es este? El mundo se lo pregunta. Tenemos la obligación de decirle al mundo: ¿quién es este que de una manera tan humilde y tan mansa entró un día en Jerusalén para iniciar la obra o culminar la obra redentora por todos aquellos por los cuales Él murió, sus elegidos? Este es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si esta es la convicción que hay en su corazón, entonces la respuesta la tiene. Pero si usted no cree que Cristo es que este es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, muy posible que ni siquiera haya nacido de nuevo. Pero aquel nacido de nuevo tiene en su corazón la convicción de que este es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el profeta. Y de este hablaremos toda la semana. No hay otro personaje más importante, no los apóstoles, no Pilato, no Herodes. Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Oramos. Padre amoroso, estamos convencidos de quién es este. Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea, el Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, que nos enseñó con humildad su autoridad y que de manera triunfal, como quien gana una gran batalla y conquista un reino, entra en Jerusalén al templo, a su templo, para tomar lo que por derecho le pertenece. La gente le aclamó, la gente le bendijo. Nosotros a la distancia bendecimos su nombre también. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Señor, te alabamos y te damos gracias. Y te suplicamos que nos acompañes durante todo este tiempo para que reflexionemos sobre Él, sobre este Cristo, el Hijo del Dios viviente. En el nombre de Jesús agradecemos tu palabra. Amén. Esta tarde, a las 5 de la tarde, tenemos el Vesper de Palmas y no debe de dejar de asistir. Nos ponemos de pie para recibir la bendición de nuestro Dios. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con el Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes desde ahora y para siempre. Amén. Iglesia Nacional Presbiteriana Príncipe de Paz, ubicada en Humboldt número 50, Colonia Centro, México DF. Si desea mayor información, puede comunicarse al 5518-6114 y 5518-5900 o en la página de internet www.inp-príncipedepazcentro.org. Recuerde que esta puede ser su iglesia.